Hemos esperado un poquito y los hemos hecho esperar más que nada, porque estamos participando del enlace a la mayoría de los alumnos, y quería comentarles de que si hay compañeros de ustedes que no tienen el enlace y ustedes pueden facilitárselo, les agradecería, porque recién hemos compartido el enlace en la plataforma Moodle hoy a la mañana, 10 minutos antes de empezar esta clase, o sea, 10 minutos antes de las 8. Y bueno, nada, dennos una mano para los que por ahí le está faltando el enlace y quieran conectarse. Dicho esto, le doy la bienvenida a todos. De nuevo nos estamos viendo la cara después de un mes en donde seguramente ustedes han dado muchos finales y lo han utilizado justamente para ir ayornándose en lo que es las asignaturas que le quedaban pendientes, esperando realmente de que esta modalidad, si bien vino a quedarse, nos pueda dar paso a la presencialidad, que la verdad que hace mucha diferencia el estar en clases presenciales. Uno puede detectar incluso rasgos en el rostro de los alumnos cuando le preguntan si entendieron o no, y no hace falta que le digan a uno si entendieron o no. Esos rasgos no se ven, más allá de que le pedimos que pongan fotos a todos. Hay muchos que veo que no tienen fotos. Por lo menos para que, si alguna vez en los próximos años nos cruzamos en el pasillo, reconocerlos de que han pasado por nuestro claustro, aunque sea virtual. Dicho esto, voy a empezar a contarles lo de las fotos de los chicos, de los alumnos, justamente a pedido de los profesores, y ya lo pedimos en el cuatrimestre pasado. Sinceramente es para conocerlos. Obviamente que no le pedimos fotos de modelaje, de la playa, con malla, no, nada de eso. Una foto 4x4 para una cédula de identidad. Se me cayó el almanaque. Una foto te delató la edad. Aparece el DNI. Que aparece en el DNI. Una foto así, esa foto basta. Es el día de conocernos, no ver una A, una G, una A, una D. Ver eso, una M, una F, una D, C. Así que ustedes permitirnos a nosotros que los conozcamos. La verdad que me gusta el día de mañana conocerlos, incluso cuando podemos verlo, cuando dan las tesis y tenemos el lujo o el placer de que ustedes nos elijan como codirector, como director o como tribunal examinador nos elija, profesora María Rosa Paz. Dicho todo esto, voy a empezar a contarles qué hacemos acá de nuevo. ¿Por qué insistimos en verlos a ustedes nosotros? Voy a contarles un poquito de dónde venimos, mejor dicho, y hacia dónde vamos, lo cual voy a compartir un simple que hace a las veces de ayuda a memoria. ¿De dónde venimos? Bueno, justamente venimos de contabilidad básica, las cuestiones fundamentales de contabilidad, o nociones básicas de contabilidad, en el nuevo plan 2019, y contabilidad 1 de lo que se llamaba anterior, que le dan justamente conocimientos de aspectos contables, justamente de lo que Fray Luca Pacioli inventó allá por el siglo XV, de la partida doble, del reconocimiento de cuentas, registraciones contables,
y ven toda la parte referida a también los distintos registros contables como mayores, subdiarios y balances. Luego comienzan en el segundo año con contabilidad 2, en donde aprendemos a medir, aprendemos a establecer mediciones contables. Les hablamos de todas las resoluciones habidas y por haber que establecen pautas o normas referidas a la medición contable de las distintas partidas. Estas normas, o mejor dicho, dentro de esta asignatura de contabilidad 2 también le hablamos de unidad homogénea y les rompemos el marote con el ajuste por inflación. Ajuste por inflación de que esta cátedra nunca dejó de enseñar. Nunca dejó de enseñar. Vamos a hablar de este siglo nada más. Del siglo pasado que hable Carlos Darío Torres, el profesor, que es del siglo pasado. Más allá de que se ha utilizado en el primer año, en los primeros en el 2002, 2003, el ajuste por inflación, pensaron que lo habíamos olvidado. Ustedes, incluso muchos de ustedes han nacido después de eso, después de ese ajuste por inflación, y volvemos en el año 2018 a alargar el ajuste por inflación. ¿Y por qué? Y porque nuestros gobernantes tienen esa intención de que vivamos montados en una 4x4, porque piensan que nos gusta la inflación. Entonces, eso hace que nosotros no dejemos de explicar la represión de estados contables en moneda homogénea, justamente porque nuestra normativa, las normas contables profesionales argentinas, establecen, y fuimos los pioneros, y ahora podríamos decir que somos los únicos, que a nivel mundial aplican normas referidas a represión de estados contables, porque todavía entendemos que la inflación es buena. Dicho esto, esta digresión, permítemela, porque hay veces que hablo de más, pero bueno, a veces que me enojan nuestros gobernantes, sin especificar partido político, todos dentro de la misma bolsa. Terminado contabilidad 2, en donde le enseñamos a medir y a expresar estados contables en moneda homogénea, empezamos a pisar lo que es contabilidad 3. ¿Qué pretendemos en contabilidad 3? Contabilidad 3, justamente, esperamos que ustedes obtengan los conocimientos teóricos fundamentales sobre la exposición de la información, producida mediante el procesamiento y registración contable. Nos preparamos para estudiar el análisis e interpretación de estados contables. ¿Qué es el análisis e interpretación de estados contables? Eso es lo que ustedes van a ver en contabilidad 4, que es ni más ni menos el análisis económico y financiero a través de índices de las empresas o de la información contable que se expone en los estados contables de las empresas o de los entes. Lo preparamos, como le digo, a estudiar el análisis e interpretación. Entonces, este análisis e interpretación se basa en determinadas segregaciones, separaciones, exposiciones de la información contable en los estados contables. Eso es lo que vemos en contabilidad 3. ¿Cuáles son las normas que se aplican para la exposición de la información contable? Y también le vamos a suministrar valores éticos profesionales relativos a la importancia de la intervención del contador público en el proceso de suministrar esta información contable. Esto se complementa también con no solo contabilidad 4, sino que se complementa con auditoría. Nosotros le explicamos que en contabilidad 1, contabilidad 2 y contabilidad 3, cómo debe ser la registración contable. Y ustedes luego en contabilidad 4, extraen información de los estados contables para analizar distintos aspectos de la gestión de un ente, y en auditoría determinan si todo lo que hicimos desde contabilidad 1 a contabilidad 3 está bien hecho, a través de distintos procedimientos. Más o menos eso
en metodología carnicero, es lo que es toda la rama contable de su carrera de contador público. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Justamente que adquieran un marco teórico para la interpretación de la problemática de la información contable, integren los temas referidos a criterios de medición y reglas de imputación de resultados, es decir, lo que vimos en Contabilidad 2, tienen que integrarlo en la exposición de la información contable. Conozcan las normas contables profesionales vigentes referidas a la presentación de la información contable teórico adecuado. Esto es importantísimo. Lo que ustedes se tienen que llevar acá es el sustento teórico. ¿Por qué le digo eso? Porque las normas contables variar. Podemos incluso adoptar o estar obligados, de acuerdo al ente que se trate, a utilizar normas o un marco contable, un marco conceptual contable, distinto de las normas contables profesionales argentinas, que sean, por ejemplo, las normas de información, las normas internacionales de información financiera. Y eso tiene un marco conceptual distinto al de, en algunos aspectos, distinto al de la República Argentina. Y encima les voy a dar una vuelta de rosca más. Es importante que ustedes asocien las normas contables profesionales a ese sustento teórico. ¿Por qué? Porque las normas contables profesionales argentinas están yendo hacia una unificación en una sola resolución. Todas las normas de medición y de exposición en una sola norma unificada que no va a variar muchos conceptos respecto del cúmulo de normas que tenemos. Al contrario, yo entiendo que va a facilitar porque va a poner en una sola norma todos los criterios de medición, de exposición y todo lo que tenga que referido a las 46 normas técnicas, entre las cuales tenemos de contabilidad de auditoría. Hay algunas que están ya dejadas sin efecto, pero son 46 resoluciones técnicas que ustedes en algunos casos ya vinieron viendo y que se van a terminar unificando en esta norma única, en esta norma unificada contable argentina. Por eso, lo que nosotros le expliquemos hoy, lo que nosotros le expliquemos en este cuatrimestre, las resoluciones que le hagamos mención, el día de mañana pueden cambiar. Lo que no tiene que cambiar es el sustento teórico que ustedes se van a llevar. Y por último, crean conocimiento y destreza en la utilización de los medios electrónicos de procesamiento de datos. Es un valor agregado que le dio esta cátedra, una vuelta de rosca, como le decimos siempre, esta cátedra a lo que son de los conocimientos en materia contable ya desde el año 2012 hemos puesto en práctica que todos los alumnos utilicen un sistema de procesamiento electrónico de datos. Hace 2 años ya hemos incorporado un sistema de procesamiento electrónico de datos más. El sistema que vemos desde el año 2012 es el sistema Regisoft y que también está incluido en lo que es la conclusión de este trabajo práctico del CEIBO, que más adelante le voy a decir en qué consiste y más adelante, ahorita nomás, ¿no? Pero bueno, en definitiva, venimos donde dije de contabilidad 1 y 2. Contabilidad 1 en el nuevo plan 19 se divide en 2. Pero bueno, no deja de tener la esencia de la que tenía contabilidad 1.
Y esta asignatura, Contabilidad 3, le va a dar el apoyo necesario para terminar o para aplicar en Contabilidad 4 el análisis económico y financiero de los entes. En auditoría, que es el broche de cierre de esta rama contable, justamente determinar todos los procedimientos de control respecto si lo que le enseñamos en contabilidad 1, 2 y 3 lo han aplicado en forma correcta y se han utilizado razonablemente, se han aplicado razonablemente las normas técnicas referidas a la medición y exposición de los estados contables. Dicho todo esto, en contabilidad 3 ustedes van a ver un programa analítico que tiene los siguientes 9 puntos. Vamos a empezar ya, el profesor Torres empezó el día martes, si mal no recuerdo, hablando de la introducción a la exposición de la información contable. Luego vamos a ver en 3 trabajos prácticos la exposición en el estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de evolución de patrimonio neto. Vamos a hacer ahí un estate quieto porque vienen el primer parcial teórico a través de la plataforma Moodle el 5 de octubre y el primer parcial práctico que va a tratar sobre justamente estado de situación patrimonial, estado de resultado y estado de evolución del patrimonio neto el 9 de octubre. Primer parcial práctico. Luego de estos estados patrimoniales o información económica del ente, vamos a entrar a ver el estado que habla sobre la evolución financiera del ente, que es el estado de flujo de efectivos. Luego vamos a ver particularidades de los entes, de los estados contables de los entes sin fines de lucro y de las cooperativas. Para estar pisando ya el mes de noviembre, en el 2 de noviembre, el segundo parcial teórico que se va a realizar a través de la plataforma Moodle, y el 6 de noviembre, el segundo parcial práctico. Para concluir con las dos últimas unidades de consolidación de estados contables y de estados contables para la actividad agropecuaria. No es que haya estados contables distintos para la actividad agropecuaria, sino que su estructura es distinta. Pero siguen siendo los mismos estados de situación patrimonial, estado de resultado, de evolución de patrimonio neto y estado de flujo de efectivo en la actividad agropecuaria. Ya llegando a casi el final del mes de noviembre, tendremos el tercer parcial teórico, también a través de la plataforma Moodle, que va a incluir estados consolidados y la actividad agropecuaria, estados contables de actividad agropecuaria, el día 23 de noviembre, y el día 27 de noviembre el tercer parcial práctico. Por último, los recuperatorios se realizarán el día 2 de diciembre. Para todo esto, para promocionar la materia en los parciales, a través de los parciales teóricos, tiene el mismo criterio y aparece en el programa de la asignatura, que justamente deben aprobarlas todas con una puntuación superior a 6. Y obviamente no basta solamente tener los parciales teóricos con puntuación superior a 6, sino que deben aprobar los parciales prácticos. Y en eso justamente no hay exigencia en puntuación, sino que basta con aprobarlo con puntuación superior a 4. 4 superior a 4. Eso es lo que es la asignatura. Es para mí una hermosa y no tan intensa como contabilidad. Hermosa porque es el resultado de lo que ustedes han hecho durante el tiempo. Se plasma en los estados contables. Bueno,
¿Cuáles son justamente determinados indicadores de liquidez o de rentabilidad? Son los que se van a ver ustedes en contabilidad 4. Todos esos indicadores utilizan información que surge de los estados contables. Y yo puedo agarrar un estado contable sin conocer toda la información de gestión de la misma y puedo sacar determinados indicadores que sirven, y no es poca cosa. En algunos países que entienden que las cosas son más o deben ser más estables, sirven para obtener información de los entes que cotizan en bolsa. Sirve para obtener información respecto de la pretensión de un ente de invertir en una potencial integración vertical hacia las fuentes de materia prima o hacia los clientes a través de distribuciones, en lo que es otro ente. Entonces, conocer a través de la información contable determinados indicadores que le dan información respecto a cuál es la situación económica, financiera del ente, cuál es su solvencia, cómo está respecto del endeudamiento, qué efecto palanca tiene en el endeudamiento con terceros. Toda esa información surge de los estados contables y de determinados índices. Índice de liquidez corriente, que es activo corriente dividido pasivo corriente. Eso justamente que nosotros tenemos que discriminar la información en activo corriente y pasivo corriente, y esa información lo vamos a ver el día, el próximo jueves 16, que es cuando vamos a continuar, determinadas características que tiene que tener la información en su segregación de acuerdo a la época en donde uno entiende que va a cobrar o pagar determinado crédito o deuda. Luego tenemos una prueba de liquidez ácida, que es el activo corriente menos los bienes de cambio, es decir, se centra en los activos disponibles de liquidez inmediata, dividido el pasivo corriente. Tenemos indicadores de eficiencia, donde, ¿a dónde fui a parar? Bueno, le decía, indicadores de eficiencia, donde analizamos la rotación de inventarios, la rotación de créditos, y todo eso, lo que ustedes van a ver en contabilidad 4, se apoya exclusivamente en lo que ustedes van a hacer en contabilidad 3. Es la información contable que ustedes van a exponer en contabilidad 3. Es decir, en lo que van a aprender de nosotros en este cuatrimestre. Espero que sea mucho. Nosotros a eso vamos a empezar viendo el trabajo práctico número 1, el Seibo. Permítanme esta digresión. Si lo conocen me parece fantástico, quiere decir que tiene cultura general. Si no lo conocen, sepan que el Seibo es la flor nacional de la República Argentina y también lo es de la flor nacional del Uruguay. Eso es así justamente porque tiene como clima deseado este árbol todo lo que es la Mesopotamia y obviamente todo lo que es la zona de ríos, lagos y pantanos, que son todos los esteros de la Mesopotamia. Es por eso que es el Seibo. Me encanta explicar esto, más allá de que medio desubicado a esta altura de contabilidad 3, es porque no sé por qué razón nuestra cátedra pone Seibo con Y. No lo sé, porque el Seibo es un término que está más relacionado con los pueblos originarios de esta zona de la que le hablo, de la Mesopotamia, es decir, los guaraní, y los muchachos no tenían ni la menor idea de la Y. Así que vamos a dejar esto nada más como una digresión de las locuras que me hace hacer el contador Torres, porque esto me lo hace hacer el contador Torres, ¿no? ¿Dije eso? Bueno. Esa es la flor del Seibo, esa es la flor nacional de la República Argentina. Sépanlo, por lo menos llévense eso de contabilidad 3. Ya saben que el Seibo es la flor nacional de la República Argentina.
El trabajo práctico se va a desarrollar en el día de hoy. Vamos a empezar, vamos a continuar y terminar, si Dios quiere, el día jueves 16/9. Si Dios quiere, significa haciendo las exposiciones. Hoy vamos a ver determinadas, vamos a partir de un saldo o balance de saldo sin ajustar. Vamos a proceder a hacer los asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste van a dar un balance de saldos ajustado, y ese balance de saldos ajustado es la materia prima que confecciona los contables y confecciona lo que se denomina la máscara de los estados contables básicos y las notas que también integran la información complementaria junto con los anexos que también integran los estados contables. Entonces, nosotros que vamos a desarrollar en este trabajo práctico, el día de hoy vamos a primero interiorizarnos de qué se trata el Seibo. Vamos a empezar a hacer los asientos de ajuste, esperamos terminarlos el próximo jueves 16, en donde no va a haber tanta laraca y tampoco tanta espera, porque ya tienen el enlace para poder vernos los días martes y jueves. Ese enlace que ya puse en la plataforma Moodle es un enlace único para todas las clases. Obviamente el martes que viene no va a haber, por motivo de la ceremonia o la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, más allá de que también la pandemia afectó esa hermosa ceremonia, festividad en Salta. Nos vamos a reencontrar el 16/9 y después el 16/9 esperamos terminar todo lo que es el trabajo práctico, que dicho sea de paso, ustedes tienen la solución en la plataforma Moodle. Sería bueno que la tengan a la vista mientras vamos a desarrollando el trabajo práctico para poder hacer las anotaciones que ustedes entiendan que correspondan. Vamos el día 16 de nuevo a revisar la exposición en el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución. Vamos a confeccionar las notas. Luego, el 21 de septiembre, el día martes 21 de septiembre, día de la primavera y vuestro día, vamos a desarrollar, vamos a capacitarlos para que ustedes puedan trabajar con el sistema Regisoft, que es un sistema cuyo programa instalador está subido. Les pido por favor que no lo bajen hasta el día de mañana, porque voy a corroborar si hay una nueva versión del sistema Regisoft con el dueño o propietario de este sistema, que se denomina, que es el contador Gustavo Regis. Y van a tener que cargar, ya les vamos a decir cómo, allá por el día martes 21 de septiembre, el trabajo práctico del Seibo, y van a tener que presentar cuáles son las salidas o van a tener que presentar el archivo de la empresa, que también le vamos a decir cómo lo tienen que denominar, hasta el 30/9 en un enlace que está en la plataforma Moodle, en donde se va a evaluar, no va a generar nota, pero sí se va a evaluar si nos van entendiendo o no. Este trabajo práctico de realizar el Seibo a abrir la cabeza respecto de cómo o cuál es la columna vertebral de un sistema contable, que es ni más ni menos que el plan de cuentas y las cuentas. Porque de ello y de cómo lo estructuran ustedes va a depender la salida que tenga en los distintos estados contables. Esa explicación, toda esa explicación va a ser el día martes 21 de septiembre. Hoy entonces vamos a empezar
práctico y nuestra explicación, cuya, vuelvo a insistir, cuyo enunciado y solución está en la plataforma Moodle. Entonces, lo que va a hacer este docente es tratar de explicarle y que ustedes entiendan. Si así no lo hacen o si así no lo hiciera, les pido por favor que pregunten. Hay un foro que tiene las consultas de alumnos de años anteriores, compañeros suyos de años anteriores, y dejamos las consultas porque esas consultas pueden servirle también para despejar sus dudas. Así que van a ver que ya hay preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, preguntas de alumnos, respuestas de algunos profesores. Y hay dudas no solo para el práctico del Seibo, sino para el manejo del regisor. Dicho esto, vamos a dejar de compartir toda esta florcita nacional. Vamos a empezar con el enunciado del Seibo. Dice año 2020 porque no lo editamos respecto del año 2020, en donde sí hubo importantes modificaciones y aclaraciones en los enunciados para darle una ayuda a ustedes. Muy bien, trabajo práctico 1, descripción de la empresa, nombre el Seibo, reniego con la Y, ¿no? Ya les expliqué por qué, les conté la historia, le hablé de los guaraní, le hablé de la Mesopotamia. Entonces, los muchachos guaraníes no conocían la Y. Por eso, guaraní tiene I latina. Entonces, seguimos. Objeto social, la fabricación y venta del calzado deportivo. Domicilio, Libertad 78, Salta. Cierre del ejercicio económico, 31 de diciembre de cada año. Estamos en el ejercicio número 4. El año es X1, quiere decir que el año que está finalizando, o los estados contables del año que finalizó el 31 de diciembre de X1 es lo que vamos a exponer. Durante los 2 últimos años, la economía del país se desenvolvió en un marco de estabilidad monetaria. Ahí le estamos tirando un salvavidas para no complicarlos con el bendito RECPAM y la exposición en resultados financieros y por tenencias, incluido el RECPAM, del mismo, ¿no? Del resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. Se realiza operaciones de importación de materias primas y de exportación de productos fabricados y ventas en el mercado interno. Es decir, tiene clientes en el mercado externo y clientes en el mercado interno. El capital se encuentra compuesto por 2.000 acciones de valor nominal 10. Por lo tanto, el capital social se entiende que estamos hablando de 20.000 pesos. Estos datos, ¿para qué le estamos dando? Van a servir para lo que es la carátula o máscara de los estados contables. En la carátula tienen toda esta información. Deberíamos incorporar datos que pide la Administradora Federal de Ingresos Públicos, es el quit, para que ustedes pongan el quit también del ente. Pero bueno, ese es un tema también a mejorar en nuestra información. En el caso, ¿qué hizo la empresa? La empresa ha concluido con las tareas correspondientes a su ejercicio número 4 del año X1. Presentando su balance de saldos que todavía no están ajustados. Y va a ser su trabajo, es decir, el jefe contable les solicita a ustedes asesoramiento acerca de los criterios técnicos, llámenle normas técnicas, contables, utilizadas durante el ejercicio. De la opinión que ustedes le emitan, va a resultar necesario realizar ajustes correctivos a ese balance de saldos. Entonces yo tengo un balance de saldos, el jefe contable le dicen a ustedes que saben un tocazo porque tuvieron la suerte de participar y pasar
por los claustros virtuales de esta cátedra, lo asesoran y le dicen, mirá, Chango es jefe contable, ¿no? Tenés que realizar determinados ajustes. Yo te los voy a hacer. Ustedes se los van a hacer, los ajustes. Y le van a explicar la razón de esos ajustes. Una vez finalizados los mismos, se solicita la confección de los siguientes estados contables básicos. ¿Cuáles son los 4 estados contables básicos? Estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución patrimonial neto y el estado de flujo efectivo. Esos son los 4 estados básicos. Nosotros vamos a ver 3 de esos básicos. Si hay básicos, ustedes ya se están preguntando si hay básicos debe haber o secundarios o complementarios. Sí, son los mismos 4 estados: estado de situación patrimonial, estado de evolución patrimonial neto, estado de resultado y estado de flujo efectivo, consolidados. Esa es la bolilla, creo que es 8 ya, allá al final. Integran el tercer parcial de lo que es la consolidación de estados contables de los grupos económicos. Van a tener que hacer las notas y anexos pertinentes. Esas notas y anexos integran lo que se denomina información complementaria de los estados contables e integran los estados contables. Y van a tener que establecer encabezamiento de los estados contables. ¿A qué le llaman encabezamiento de estados contables las normas? El primer encabezamiento es la carátula. La carátula. Los otros encabezamientos es justamente el encabezamiento de todos y cada uno de los estados para explicarle a aquel lector que no tiene por qué saber normas técnicas qué es lo que va a leer a continuación de ese encabezamiento. Este encabezamiento es fundamental. Yo siempre le hago en ese encabezamiento. Y le pongo un ejemplo. En el eventual caso de un asistente que lleva y trae todas las impresiones de los estados contables, que yo puedo estar haciendo, incluso puedo estar haciendo de varias empresas, porque es el cierre y cierran en la misma fecha, en el mismo periodo, y yo estoy haciendo estados contables de distintas empresas, distintos estados de situación patrimonial, resultado, evolución de patrimonio neto, y yo tengo un asistente que por X razón tropieza cuando venía con todas las copias de los estados contables, y si yo no tengo la debida identificación de qué se trata, ahí voy a tener un pequeño trabajo de empezar a identificar cuál es el estado de situación patrimonial de una u otra empresa o de varias, porque estoy trabajando con un grupo económico que tiene, por ejemplo, inversiones controladas en una cantidad de 20, 25 controladas, y yo estoy trabajando con todos los estados contables, y bueno, y no tomo la precaución de abrochar esos estados contables ni de encabezarlos como corresponde, y va a ser un problema importante, más allá de que pueda después leerlo y dilucidar cuál es cuál. Es importante identificar de qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de contable. Damos un listado de saldos al cierre en donde hay un detalle de todos los saldos de las cuentas, saldos deudores y acreedores, de las cuentas que han tenido movimiento durante el año X1. Esos saldos nosotros lo vamos ahora a pasar un poquito por arriba, sin entrar a especificar a qué rubro pertenece cada una de esas cuentas. Sí lo vamos a hacer este laburo, este trabajo, luego de que realicemos los asientos de ajuste de este listado de saldo, balance de saldos. Me gusta más llamar balance de saldos, porque los saldos balancean. El saldo deudor debe ser igual al saldo acreedor, entonces no es un listado que no balancea, es un balance de saldos. De hecho, todos los reportes de los sistemas de procesamiento electrónico de datos les llaman balance de sumas y saldos. Así se llamaba también cuando se hacía a mano, balance de suma y saldo. Por eso este listado de saldos me gusta más llamarlo balance de saldos.
al cierre del ejercicio número 4, tenemos, les decía que luego de hacer los ajustes, vamos a hacer la identificación que ustedes, en un término perentorio inmediato, van a necesitar hacer rápidamente, porque el día que tengan el parcial, tienen que identificar a qué rubro corresponde cada una de las cuentas para poder armar las notas, para poder armar los estados contables. Ese es el kit de la cuestión en este ejercicio, en este trabajo práctico número 1. Empezamos a ver fondo fijo y vemos que el fondo fijo tiene un saldo deudor de 250. Cuando se trabaja con fondo fijo, recuerden que la cuenta necesaria que se aparea con fondo fijo es valores a depositar o recaudaciones a depositar. ¿Y por qué es así? Porque justamente el fondo fijo es un fondo que se constituye para soportar los gastos menores y no es una cuenta recaudatoria. Por eso, recaudaciones a depositar es justamente la cuenta en donde se ingresan todos aquellos fondos para poder depositarlos al día inmediato siguiente, día hábil inmediato siguiente. Nosotros acá tenemos fondo fijo, no tenemos la cuenta recaudaciones a depositar, sí tenemos la cuenta valores a depositar, que es la que registra todos aquellos cheques justamente que tengo para poder depositar los mismos al día siguiente, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de valores comerciales o documentos comerciales como el cheque. Valores a depositar, decía, de 300 pesos, depósitos a plazo fijo, 130. Depósitos a plazo fijo es una imposición que hacemos de una inversión. Yo le cuento todo esto rápidamente porque ya entiendo que lo saben. Una imposición a un plazo determinado, 30, 60, 90, 62 días, o sea, plazos determinados, de una suma de dinero en la cual nosotros nos obligamos a no retirarla y el banco se obliga a pagarnos interés por ello. Luego tenemos dos bancos, el depósito de plazo fijo, perdón, de 130, dos cuentas de bancos, Banco Patagonia, cuenta corriente, y Banco Nación, cuenta corriente. Tenemos deudores por ventas en clientes mercado interno por 14.600 y clientes de exportación, y nos hace una referencia, son clientes de exportación, tienen o es un saldo en moneda extranjera, en este caso dólar, de 2.649 a un tipo de cotización 3,02. Ese tipo de cotización da la pauta de que este trabajo práctico lo venimos trabajando más o menos desde el año 2002. Es así. Pero bueno, sigamos. El cliente de exportación, 8.000 pesos. Anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta. Ganancia mínima presunta es justamente un impuesto que ustedes verán en legislación y técnica tributaria 1. Es un impuesto que se le aplica a las personas jurídicas y que se le aplica sobre el activo, más precisamente sobre la medición del activo. Documentos a cobrar. Los anticipos en este país es uno de los pocos países en el mundo en donde el Estado le cobra anticipos de lo que presupone que usted va a ganar. En este caso, el Estado le cobra anticipo de lo que presupone de lo que usted va a tener como activo al cierre. Digamos, un adelanto de impuesto que hace el contribuyente argentino. Anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta, 220. Eso obviamente es integrante del rubro otros créditos. Documentos a cobrar, 1.200. Intereses negativos a devengar. Materiales. ¿Hay alguien que dejó abierto el micrófono?
Listo, ahí ya se lo cerré al micrófono. Materiales de promoción, 650, ahí vamos a dilucidar a dónde va a ir materiales de promoción. Más allá de que nosotros, porque somos docentes jodidos, se lo ponemos cerca de materias primas, productos en proceso y productos terminados, que integran bienes de cambio, dilucidar si materiales de promoción también lo integran. 1.520 materias primas, producción en proceso 900, producto terminado 2.000. Hacemos lo mismo con envases, lo ponemos cercano a bienes de cambio como para lograr esa confusión en ustedes. 400 pesos y empezamos a hablar de bienes de uso, en donde vemos la cuenta representativa de bienes de uso de determinadas características, vemos la amortización de inmuebles, que ustedes deberán dilucidar de qué se trata eso, si justamente es una cuenta de resultado negativo o si es una regularizadora, cuando en realidad ya la regularizadora está inmediatamente después, amortización acumulada de inmuebles. Todo eso le está dando este balance de saldos, en donde tenemos inmuebles por 35.540, amortizaciones de inmuebles 569 y amortización acumulada de inmuebles 2.253. Tenemos similares cuentas en muebles y útiles, también integrante de bienes de uso, mueble y útil por 2.100, amortización de mueble y útil por 210 y amortización acumulada mueble y útiles por 840. Tenemos rodados, otro bien de uso. Uy, se me está abriendo todo. ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Estoy durmiendo? Porque esa es la intención. No es la intención. La intención es repasar un poco, porque vamos a ver determinadas observaciones referidas a estas cuentas, determinadas observaciones, determinada información que nos va a permitir dilucidar qué ajuste vamos a hacer. Bueno, les decía, tenemos rodados también con la cuenta principal, la cuenta regularizadora, amortización acumulada rodadas, y la cuenta de amortización rodado, resultado negativo de este ejercicio. Tenemos lo mismo con instalaciones. Tenemos un anticipo por compra de bien de uso, que como ustedes sabrán dilucidar luego ese anticipo a dónde corresponde, más allá de que tenga una naturaleza crediticia, en dónde corresponde incorporar el mismo a los efectos de la exposición. Eso es lo que empiezan a tener que dar la cabeza. Y gracias. Débora dice gracias. Débora dice gracias. ¿Gracias qué? ¿Las estoy haciendo dormir? Espero que no. Ah, no, profe. Bueno. ¿Problemas con el volumen? No, preguntaban de dónde venía esa música, se veían con el micrófono abierto. Y después no, esa la música oriental es mía. Claro, uno de los chicos se dio cuenta que era música de fondo tuya. Ah, bueno. Si quieres se la saco, pero bueno, es música, meditaciones, para bajar los decibeles. Profe, dice. Bueno, es un problema de histeria del profesor. Esta música hace que baje un poco alfa sus ondas cerebrales. No son ustedes los que me provocan, ¿no? La histeria, eso es el rector, por ejemplo. Esto sigamos. Anticipo una participación permanente en otros entes, participación permanente en Eco Sociedad Anónima por 9.500. Hay inversiones en acciones con cotización, 4.300. Luego empezamos a caminar o transitar por lo que son las cuentas con saldo acreedor, que es el pasivo en primer lugar, proveedores de mercado interno, proveedores de importación, préstamos bancarios, sueldos a pagar, dentro de remuneraciones y cargas sociales, proveedores de mercado interno y proveedores de importación van a ser deudas comerciales. Cargas sociales a pagar acompañan a los sueldos a pagar.
Impuesto a las ganancias a pagar son cargas fiscales a pagar. 250, previsiones para crédito de dudoso cobro. Y somos jodiditos, porque lo ponemos acá, pero ustedes bien saben que esta cuenta regulariza a otra del activo. Previsiones para indemnización por despido. A esta la ponemos acá porque va acá, en el pasivo. 1.320. Y luego tenemos cuentas del patrimonio neto. Capital, prima de emisión, reserva legal, saldos por revaluación. En algún momento aplicamos el criterio de revaluación para tener saldos por revaluación. Resultados no asignados. Cuentas del patrimonio neto. Para seguir con las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado, tenemos venta de productos fabricados, 50.989, costo de mercadería vendida, 27.000. Y luego tenemos un sinnúmero de cuentas, remuneración al personal, cargas sociales, honorarios profesionales, cargas fiscales, comisiones vendedores, gastos administrativos, que deberán dilucidar ustedes a dónde van, dentro de la información a exponer. Van en un anexo de gastos, van en el estado de resultado así, numeradas. Entonces, dilucidar obviamente con el acompañamiento nuestro. Tenemos resultados de participación en otras sociedades. Ya saben que participamos en ECOS, Sociedad Anónima. Luz, gas, teléfono, intereses ganados, intereses perdidos. Les recuerdo que los resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAN, deben segregarse por naturaleza. Les tiro esa como para que vayan pensando en dónde van esos intereses ganados y perdidos. Indemnizaciones por despido, honorario de directores. Eso, honorario de directores, también hay un devenir en el desarrollo de este práctico y la resolución. Por eso siempre le hago hincapié, ustedes tomen la última resolución que le da la cátedra. Porque años antes había otro criterio respecto de dónde se exponía honorario de directores. Diferencia de cambio, gastos bancarios, seguros pagados, gastos de promoción y publicidad. Todo eso da 64 ocultas contables, originan un saldo deudor de 164.599 que balancea con un saldo acreedor de 164.599. Y ahora comenzamos a notas aclaratorias, que corresponden a la cuenta del listado al balance de saldo que acabamos de ver. Y entonces, el número que tiene cada una de estas notas aclaratorias hace referencia al número que tiene la cuenta en el balance de saldo que acabamos de ver. ¿Está? Y entonces empezamos a transitar. Yo voy a hacer una también digresión. A mí me gusta ir viendo la nota aclaratoria y viendo el asiento de ajuste. Porque si yo hablo todo de las notas aclaratorias, luego cuando vaya a los asientos de ajuste voy a tener que volver a leerla. Se hace medio difícil con la virtualidad. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. La primera nota aclaratoria se refiere a la cuenta fondo fijo, que dice, el saldo de 250 del mayor contable informa el monto asignado al fondo fijo. Es decir, el ente, la dirección, la administración, más precisamente, justamente determina, espérenme un segundito. Decía, la verdad que no sé qué les decía.
Bueno, el saldo de 250 pesos es el saldo con el cual la administración constituye o le asigna al fondo fijo. Ese fondo fijo tiene una operatoria de este tipo. Se asigna un fondo fijo que, de un importe determinado, 1.000 pesos, vamos a poner para hacer número redondo, y establezco una política de reconstitución, establezco una política para implementar la restitución de fondos al fondo fijo, fondos que han sido utilizados para realizar determinados gastos. Puedo establecer una política del tipo hasta un porcentaje del fondo, si yo tengo un fondo fijo de 1.000 pesos, hasta el 60%, una vez que gasté el 60%, debo restituir lo gastado. Puedo establecer una política que no me interesa cuánto gasté, yo todos los días viernes de toda la semana restituyo el fondo fijo a el valor de 1.000 pesos que decidió la administración constituir ese fondo fijo. La cuestión de que el fondo fijo tiene un monto determinado que se va consumiendo a medida que voy haciendo los gastos de determinado volumen, porque los que superan determinado importe deben realizarse mediante cheque. Esa también es una política administrativa que tiene que fijar la empresa. Entonces, lo primero que me dice es que es el saldo que aparece ahí, de 250 el mayor contable, y por lo tanto, el balance de saldos es el saldo con el cual se ha constituido el fondo fijo. Pero que luego de realizado el arqueo, al 31 del 12, el arqueo es un procedimiento de control. Es determinar si realmente el saldo que dice la contabilidad es lo que refleja ese fondo fijo. Esto significa, en la práctica, ir a donde está la caja y contar los valores y contar qué encuentro en la caja. ¿Qué es lo que encuentro en la caja? Veo que hay 42 pesos, en realidad, que son vales o facturas, vamos a ponerle, de gastos menores. 42 pesos. Hay 35 pesos que se dio en un anticipo de sueldos al personal. Y hay 163 pesos en efectivo. Cuento la plata, se cuenta todo, se cuentan los vales de gastos menores, se cuenta el o los anticipos de sueldo, que suman 35, y eso me da un total de 240. Eso es un procedimiento, vuelvo a insistir, de control, que puede ser tanto control interno como puede ser un control de auditoría externo. Me da un total de lo que encuentro en valores, en efectivo y en facturas, de 240. Por lo tanto, si el saldo asignado al fondo fijo es 250, ya estoy determinando que tengo un faltante de fondo fijo de 10 pesos. La observación que hay que hacer, y me dice que la reposición del fondo fijo se hace el 3 de enero del X2. Les recuerdo que el cierre de los estados contables es el 31 de diciembre del X1. Por lo tanto, no tengo que hacer ningún asiento de reposición de fondo fijo. Ahora, vamos a ir al asiento. Ustedes tienen el enunciado, ¿no es cierto? Bueno, no importa, si lo tienen vamos a ir y venir, no se preocupen. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a compartir el primer asiento. Lo primero que detecto es el faltante de fondo fijo. Por lo tanto, tengo que registrar ese faltante. Ese faltante, desconozco cuál es la razón. Desconozco si se ha extraviado, se dio mal un vuelto, si se dio
si se lo chorearon. No sé, no me interesa. Es un resultado negativo, que es el faltante de fondo fijo a fondo fijo para dejar el saldo en 240. Hay un comentario que de lo que le decía, por eso le decía yo, si por ahí sería bueno que tengan sería bueno que yo haga las cosas bien. El impreso, como para ir tomando nota. Yo tengo un fondo fijo de 250, los comprobantes suman 240 más el efectivo, tengo un total de faltante de 10 pesos. Eso es lo que dice acá en esta. Pero también tengo que registrar la salida de efectivo para no solo los gastos, sino también para el anticipo de sueldo. Entonces registro estos varios por 42 pesos, anticipo de sueldo por 35, fondo fijo, y de esa manera descargo del fondo fijo 77. Estoy agarrando. Van a ver que, bueno, con esos 77 y esos 10, que dan 87, me queda un saldo de 163, que es el efectivo que tengo en el fondo fijo. Vamos al segundo punto. Dejo de compartir. Voy a compartir el enunciado. Sigamos con la nota aclaratoria. En la nota aclaratoria de la cuenta 2 dice que la cuenta 2 es depositar por 300 pesos, ¿no es cierto? Dice que se incluye un cheque de un cliente por 50 pesos devuelto por el banco por falta de fondos. Es decir, dentro de valores a depositar se incluyó un cheque devuelto por el banco por falta de fondos. ¿Qué es eso? Yo le entregué un cheque de terceros perfecto, un cheque. Perfecto. Yo le entregué un cheque de terceros a un cheque que tenía como valor a depositar, se lo entregué a un proveedor, el concepto de pago, el proveedor fue a depositar, lo depositó en su banco. Cuando lo deposita en su banco le dice, no, este cheque no tiene fondos. Entonces se lo devuelven al proveedor y el proveedor viene y me dice, che, chango, no me dé cheque sin fondos. Entonces yo le dije al administrativo, tomá, este cheque me lo rechazaron, fíjate quién nos lo dio. Mientras tanto, el administrativo hizo un registro del tipo valores a depositar a banco. Vamos a hacerla más corta, yo deposito el cheque de ese tercero en el banco y el banco mío directamente me dice, este cheque no tiene fondos. Entonces yo se lo doy al administrativo, le digo, este cheque no tiene fondos, fíjate de qué cliente nos dio este cheque para hacer el reclamo administrativo. Pero nuestro administrativo no tuvo mejor idea que hacer un asiento que dice valores a depositar a Banco Patagonia, por decirte, que es uno de los bancos que tiene esta empresa. Cuando en realidad lo que correspondía era incorporar ese cheque por
rechazado por falta de fondos, en una cuenta de la cual la literalidad de la misma, es decir, el nombre de la misma, nos da a entender que haya metido ahí adentro. Yo no lo puedo volver a poner en valores a depositar. Yo lo tendría que haber puesto ese cheque en una cuenta que se debería haber llamado cheques de terceros rechazados. ¿Está? Por lo tanto, tengo que hacer un ajuste. ¿Y el ajuste cómo sería? Y el ajuste sería incorporarlo en esa cuenta cheques rechazados, cheques de terceros rechazados, y darlo de baja de valores a depositar. Vamos al asiento. El asiento que me refiero es este asiento que tiene el número 2, se refiere a la cuenta número 2, valores a depositar, en donde registro cheques rechazados por 50, incorporando ese cheque de tercero rechazado que el banco me dijo, che, flaco, no tiene fondo. Tomá, llévatelo. Cheques rechazados por 50 a valores a depositar por 50. Esa cuenta puede llamarse cheque de tercero rechazado, puede llamarse cheques rechazados, puede llamarse cheques en gestión administrativa. La gestión administrativa es mi administración que le dice al cliente, che, Chango, vení, cambiame el cheque este, o me la cambiás por plata, y encima, porque todo rechazo de cheque tiene gastos administrativos. Y encima reintegrame los gastos administrativos que me cobró mi banco. Entonces, cheques rechazados a valores a depositar. Dando de baja de valores a depositar ese cheque de 50 que no correspondía que esté ahí. Vamos a la nota aclaratoria número 3. La aclaratoria número 3 se refiere a la cuenta depósitos a plazo fijo, cuyo saldo es de 130. ¿Qué es lo que nos dice? Se trata de un depósito efectuado el 1 de diciembre de X1. El ejercicio cierra el 31 de diciembre de X1. Por un plazo de 30 días, devengando un interés del 5,39% mensual. Los intereses devengados al cierre no se han contabilizado. ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo, tenés que hacer el devengamiento de los intereses de plazo fijo. Entonces, yo tengo un plazo fijo de 130, tengo una tasa de 30, tengo un plazo de 30 días, se hace la imposición, el plazo fijo lo tengo el 1, supuestamente lo cobro el 31. Devengando un interés del 5,39% mensual. ¿Cómo hago el cálculo? 5,39 mensual por los 130 que tengo impuestos a plazo fijo. Al asiento, para hacer el devengamiento, me dice que los intereses devengados al cierre no se han contabilizado. Entonces tengo que contabilizarlo. Por lo tanto, vamos al asiento. Simple asiento, en donde evitamos la cuenta certificado de depósito a plazo fijo, depósito a plazo fijo. Esa cuenta puede tener la literalidad que a ustedes se le ocurran, pero siempre y sobre todo, si la empresa tiene varios plazos fijos, es importante que, es conveniente que yo siga el rastreo del certificado de plazo fijo, cómo se va renovando y cómo se va incrementando. Entonces tal vez sería bueno poner una cuenta del tipo Banco Nación, plazo fijo, número tal, o plazo fijo, Banco Nación, y asignarle un número a ese plazo fijo, más allá del número que tiene el certificado. Es para los efectos de empezar a hacer la conciliación el día de mañana, si debo hacerla, y si el ente maneja
inversiones a plazo fijo significativas. Si tiene uno o dos plazos fijos, no. Una sola cuenta y listo, se terminó. Entonces tengo que hacer el devengamiento de depósito a plazo fijo, cargando a depósito a plazo fijo los 7 pesos que son los intereses ganados a plazo fijo. Esos 7 pesos son ¿de dónde surgen? De 130, que es el saldo de la imposición a plazo fijo, realizada el 1 de diciembre, a una tasa de 30 días, al 31 de diciembre, de 5.39% mensual. Nos da 7 pesos. Hacemos el ajuste porque me decían que no estaba registrado contablemente el devengamiento ese. Vamos a el enunciado. Espero no estar mareándolo yendo y viniendo, pero yo prefiero hacer ida y vuelta así, que leer todas las aclaraciones y después cuando vea el asiento decir, sí, ¿por qué tengo este asiento? Y tener que volver a leer las aclaraciones. La cuenta 4 es Banco Patagonia cuenta corriente por 520 pesos. ¿Y qué nos dice? Que incluye un cheque de 20 pesos devuelto por el banco. Acá nos rechaza el Banco Patagonia 20 pesos por la discordancia de firma del librador, quien no podrá ser ubicado por el cambio hasta marzo. ¿Por el cambio de qué? Por el cambio del cheque. Es decir, el Banco Patagonia me rechaza un cheque de 20 pesos porque la firma del librador no concuerda con la firma que ellos tienen registrada. Y como recién al muchacho este lo voy a ver en marzo del X2, es decir, una vez cerrado el ejercicio, por encontrarse fuera del país, tengo que hacer determinado ajuste. Me dice que se advierte que no ha sido contabilizado la nota de débito número 12 según el extracto bancario por 5 pesos. ¿En qué puede estar originada una nota de débito? Por los gastos administrativos del rechazo de este cheque. Es decir, el 10% de 20 no es 5, es el 20 que dije, el 10%, sería en este caso el 4%. Mamita, no, espero que no sea con ese cheque. Pero no es el 4%. El 20%, pero bueno. 5 más exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, poner en donde corresponde una cuenta de cuya literalidad, de cuya lectura, surja que ahí adentro tengo un cheque rechazado de un cliente. Y tengo que registrar la nota de débito por los gastos ocasionados por la nota de débito, que puede ser los gastos ocasionados por el rechazo de ese cheque. Estas son las dos registraciones que tengo que hacer. Entonces, tengo que registrar. A ver, ¿qué tengo que hacer? Sí, Marcos, sí, 25. Ando también, dejen de corregirme, che. Se ve que están atentos. Dos asientos. Donde uno, es un cliente del mercado interno. Yo por ahí diciendo registrar cliente de mercado interno. Yo entiendo de que, vuelvo a insistir, este es más allá de que el rechazo haya sido porque difiere la firma del cliente con la que tiene registrado el banco y no hay un rechazo por falta de fondos, es cierto también que muchos bancos aducen un error formal para en realidad cubrir una falta de fondos por parte del cliente. Lo
para mí, importante es que si yo tengo un rechazo de un cheque por 20 pesos, sea por la razón que fuera, yo debería ponerlo dentro de cheques rechazados. Pero esa es mi versión particular, ese es mi pensamiento. La cátedra ofrece como solución volver a incorporarlo en la cuenta de créditos por ventas denominada cliente mercado interno, a Banco Patagonia cuenta corriente por 20 pesos. ¿Por qué yo lo quiero sacar de ahí y poner en una que diga cheque rechazado? Porque el cheque fue rechazado. Sea por falta de fondos o sea por no concordar la firma que tiene el cheque del librador con la que tiene registrado en el banco librado o contra el banco que se libró el cheque, es un cheque rechazado. Y no está bueno que esté dentro del cliente mercado interno, porque el control de una cuenta que se llama cliente mercado interno no es tan estricto o minucioso como puede ser una cuenta que diga cheque rechazado, que tiene un control más intenso y exige tal vez reportes diarios de en qué se avanzó con tal o cual cheque rechazado. Dicho esto, la cátedra ofrece, y a ella, a esa solución, me someto, incorporar en cliente mercado interno los 20 pesos a Banco Patagonia cuenta corriente 20 pesos. Gracias por permitirme esta digresión también, porque este es un pensamiento que lo único que pretendo es primero decirle que esto no es un pensamiento monolítico, la cátedra misma no la es, entre dos contadores no podés llegar a encontrar pensamientos iguales de qué tratamiento le da, yo le digo cuál es mi forma de pensar y el por qué. Y por último, registro los gastos bancarios. Esa nota de débito que bien me observaron Alejandro y no sé quién más fue, que me dijeron, no, Chango, es el 25% que estás calculando. Bancarios por 5 pesos a Banco Patagonia por 5 pesos. Vamos a la siguiente cuenta. Banco Nación, cuenta corriente. Banco Nación, cuenta corriente, ¿qué me dice? Aclaraciones. Dice la aclaración número 5 de la cuenta 5. La conciliación va a 12 del X1, surge un cheque emitido por la empresa por 80 pesos con fecha 20 de noviembre del X1. Es decir, la fecha de cobro era anterior. Pero ¿qué pasa? Cumplido 30 días, el cheque se vence. Se vence para el cobro. Es decir, un cheque que tiene más de 30 días desde la fecha de cobro, nosotros no podemos ir a cobrarlo al banco. Podemos ir a solicitar el cambio a quien me dio ese cheque, al cliente que me dio ese cheque. Podemos ir vía protesto en la justicia, pero no podemos ir a cobrarlo al banco. El banco, por ley, por decreto, no por ley, por decreto, establece que no puede cobrarse decreto ley 4776/63, un poco viejo, ¿no? Verán que tenemos legislación, eso está loco, ¿no? Porque ese decreto ley que establece, bueno, insistir, 4776/63, es decir, /63 de 1963. El artículo 25, ese decreto ley sigue manteniendo vigencia de la normativa respecto a determinados documentos comerciales. Lo que no tuvo vigencia es el carácter crediticio de un cheque. No se embola, ¿no? Que le cuente cosas así, historia como esta, historia de lo que es la historia nuestra argentina. Allá por la década del 90, todavía ustedes seguramente no habían nacido. Yo era muy chiquito también, a mí me contó el profesor Torres, es el que me cuenta todo referido al siglo pasado, ¿eh? Que quede bien claro. Allá por la década del 90, un ministro que se llama, todavía sigue vivo, Domingo Cavallo, y por
el bendito objetivo que tiene el Estado argentino de recaudar a través también de un decreto ley, o decreto de necesidad de urgencia se llama en ese momento, restringe el endoso de los cheques. ¿Qué es el endoso de los cheques? Es la transmisión de un valor de terceros a otra persona. Y el cheque, si bien no tiene la función originaria como valor de crédito, sino que tiene como orden de pago, es cierto que el cheque, tanto el cheque común o el cheque de pago diferido, al permitir en el decreto ley originario, que es el cheque de pago diferido, los endosos ilimitados, lo que está haciendo es que esa orden de pago vaya adquiriendo un sustento crediticio. Porque no solamente es el librador que ampara ese cheque, sino los sucesivos endosantes también respaldan ese cheque. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si María Silvia Gavín emite un cheque y se lo da a la profe María Silvia Gavín se lo da a la profe Gabriela Cardoso, y Gabriela Cardoso no puede endosarlo y dárselo al profesor Diego Sivelo, porque le limitan la cantidad de endosos por ley en la década del 90 del siglo pasado, la única que respalda ese cheque es el librador, es decir, es la libradora, es decir, María Silvia Gavín. Quiere decir que si Gabriela tiene un problema para el cobro, a la única que le puede ir a reclamar es María Silvia. Ahora, si no hay ley, María Silvia Gavín le da un cheque a Gabriela Cardoso, que se lo da a Alberto Mariscal, que se lo da a Diego Sivelo, y Diego Sivelo va y quiere cobrar el cheque, y el cheque no tiene fondos, Diego Sivelo puede ir contra Alberto Mariscal, contra Gabriela Cardoso, e incluso contra María Silvia Gavín, que es la libradora. Fíjense cómo de tener un solo garante para el pago del librador de cheque, gracias a los cerebros que tenemos de gobernantes en este país, con esa ley limitando y restringiendo los endosos, si no hubiese restricción de endosos, hubiera 3 garantes para el pago de cheque a el pobre contador Diego Sivelo, que no tiene ingresos. Los 3 que serían María Silvia Gavín, que fue el librador, primero endosante Gabriela Cardoso, segundo endosante Alberto Mariscal. 3 garantes para el pago de ese cheque. 3 respaldos económicos, financieros, de que me lo van a pagar. Pero como en este país lo único que tenemos es una mezquindad recaudatoria, más allá que explicaron otros fines, ¿no? Otros fines del control financiero del lavado de dinero y la mares coches. Pero lo explicaron 3 años después de que crearon la ley restringiendo el endoso. Lo hicieron con fines impositivos. ¿Para qué? Para llevar el registro de lo que es la moneda electrónica, para tratar de bancarizar la mayor cantidad de personas en el país, que después de 3 décadas seguimos sin bancarizar. ¿Y por qué? Y porque en este país te la complican. No la complicamos. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Gracias por permitirme la digresión, pero le cuento un poco de historia. Y de paso le doy normativa legal respecto de cuál es el decreto ley 4.776/63, que regula y establece la normativa respecto a los cheques. Bueno, vamos a ver el ajuste que provoca
este cheque de 80 pesos que no fue depositado ni cobrado por el proveedor y que se comunicó con la empresa para informar que ya remitió el cheque para su cambio. Obviamente, cuando me devuelvan el cheque, yo lo voy a cambiar, porque lo que me interesa es que ese proveedor cobre, porque me interesa seguir teniendo ese proveedor. Digamos, vamos al asiento, ajustemos. La referida es con el número 5. Nosotros tenemos un cheque nuestro emitido, que habíamos hecho un asiento del tipo proveedores a Banco Nación por 80 pesos, cuando libré el cheque, y me informan al cierre, al cierre, al hacer la conciliación bancaria, veo que un cheque que se emitió para el cobro del 20 de noviembre y que se tenía que cobrar como última instancia el 20 de diciembre, no fue presentado al cobro. Encima el proveedor me llama, se comunica con la empresa y me dice que tiene el cheque, que ya me lo remitió para que se lo cambie. Entonces lo que tengo que hacer es volver las cosas a su estado original. ¿Qué quiero decir? Debitar la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, por el valor del cheque, 80 pesos, y acreditar la cuenta Proveedores Mercado Interno por ese valor de 80 pesos que me está remitiendo el cheque esta persona. La documentación, ¿contra qué hago esto? En principio es el cheque vencido. Es decir, yo deberé hacer lo del cheque vencido, ¿no es cierto? Hacer referencia y el cheque vencido, sacarle una fotocopia y destruir ese cheque o ponerlo en la custodia de valores junto con el talonario de chequera. Pero la documentación es el cheque amparado, para lo cual yo voy a tener que hacer distintas registraciones a nivel administrativo. Como por ejemplo, anular la orden de pago que emitió eso, que generó ese cheque. Al mismo momento que estoy anulando la orden de pago, estoy anulando el cheque. Bueno, todas estas cosas son cuestiones prácticas que yo le voy tirando como para que vayan también abriendo la cabeza, implementar en el área de administración lo que pasa en materia contable y cómo es la verdadera historia de la milanesa. Todo esto vamos a ver la cuenta 6. ¿Qué es lo que dice? La cuenta 6, le recuerdo que es la cuenta clientes mercado interno por 14.600. ¿Y qué dice? Figuran ventas por 2.600, cuyas mercaderías fueron entregadas el 16 de enero. La entrega de la mercadería es la transmisión de la propiedad, es la transmisión del dominio. Si yo la entrego el 16 de enero, quiere decir que hasta el 16 de enero la tuve en mi empresa. Habiéndose consignado en facturas y remitos la fecha 31 de diciembre del X1. Es decir, consigné una venta al 31 de diciembre del X1 porque emití factura y remito, y el remito no es ni más ni menos que la documentación respaldatoria de la transmisión de la propiedad. Transmisión de la propiedad que fue realmente realizada el 16 de enero. Quiere decir que esas mercaderías estuvieron en el stock, en el depósito del ente, el 31 de diciembre de X1. Quiere decir que hice una registración de una venta que no la hice. O por lo menos no transmití la propiedad. Si bien hice toda la operatoria, no perfeccioné la venta, no perfeccioné esa operación comercial,
con la transmisión de los bienes. Si no hice la transmisión de los bienes, no hice la venta. Por lo tanto, tengo que dar vuelta el asiento de venta. Seguramente lo vamos a ver. Venta de productos fabricados 2.600 a cliente de mercado interno 2.600. ¿Por qué? Porque cuando hice la venta, hice cliente de mercado interno a ventas productos fabricados. Vamos a la cuenta 7 y vamos a ver si por hoy, para ir más rápido, la próxima clase, vamos a ver si podemos hacer un esfuercito más. 7, ¿qué dice? La operación se realizó, el punto 7 se refiere a la cuenta que tiene el número 7, que es cliente de exportación, 8.000 pesos. ¿Y qué dice? Los anticipos, la operación se realizó el 31 de diciembre de X1 y el saldo de la cuenta quedó expresado de acuerdo a la cotización vigente al momento del despacho de la mercadería. Al 31 del 12 del X1, la cotización del dólar era de 4,077 centavos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mirá, vos tenés registrada una operación de venta, ¿no es cierto?, con fecha 31 del 12 del X1. Y el saldo quedó expresado de acuerdo a la cotización vigente al momento del despacho de la mercadería. 31 del 12 del X1. Al 31 del 12, perdón, 31 del 10 del X1. Al 31 del 12 del X1 la cotización del dólar era 4,077. De acá tengo dos cosas que dilucidar. Con respecto a la venta, y bueno, la venta está bien registrada al 31 del 10 del X1. Lo que no está bien registrado es el saldo en cuenta corriente del cliente. Y tampoco está reflejado un resultado por tenencia de ese crédito por venta en moneda extranjera. Por lo tanto, tengo que hacer la registración de manera tal de ajustar la cuenta del cliente del mercado externo y ajustar o reflejar ese resultado por tenencia de créditos en moneda extranjera. Vamos a ver la observación número 7. Estamos. Tenemos que, el cálculo, 2.649 por la cotización al cierre, 4,077, son 10.800. 2.649 son los dólares que están informados en el balance de saldos. 10.800. Cuando yo lo tengo registrado en 8.000, quiere decir que hay una diferencia de 2.800 que tengo que registrar o cargar en la cuenta cliente exportación y tengo que registrar el resultado por tenencia de crédito en moneda extranjera de 2.800. La cuenta número 8. Un esfuercito más. La número 8 trata sobre anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta, de 220.
De los anticipos fueron abonados fuera de término, por lo que se abonaron intereses por 10 pesos, habiéndose incluido en el monto del anticipo. Quiere decir que dentro de los 220 tenía intereses resarcitorios por 10 pesos. Esos 10 pesos no corresponden que estén como anticipo, porque esos son intereses por pago de fuera de término del anticipo. Por lo tanto, tengo que ajustar la cuenta anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta y debitar los intereses transitorios pagados por pago fuera de término como una cuenta de resultado negativo. Tenemos intereses perdidos, cargas fiscales, a anticipo impuesto a la ganancia mínima presunta. Con respecto a la literalidad de las cuentas, les quiero decir, y quiero ser bien claro, no hay una norma que diga cómo llamar las cuentas, cómo denominar las partidas. No lo hay. Uno la tiene que llamar de manera tal que de leer qué nombre le puse, es decir, la literalidad de la partida, yo sepa qué es lo que voy a encontrar ahí adentro. Por eso, no es que queda librado a su imaginación la cuenta, no es que le van a llamar Marta a los intereses perdidos de la carga, por pago fuera de término del anticipo. Tienen que llamarlo de una manera que ustedes identifiquen qué es lo que hay ahí adentro. En este caso, intereses perdidos, cargas fiscales, anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta por 10 pesos. De esa manera saco de los 220 que tenía anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta, los 10 que no eran anticipo de impuesto a la ganancia mínima presunta, sino que eran intereses resarcitorios por pago fuera de término del anticipo. Vamos, una más, y nos jodemos más. Vamos. 9. 9 tiene un saldo, el documento a cobrar tiene un saldo de 1.200. ¿Qué me dice la cuenta? De la cuenta en 9. Entre los documentos a cobrar en cartera figura una de 230. Recuerdo, a cobrar, le dije 1.200. Figura uno de 230 que venció el 20 de diciembre del X1. Se iniciaron acciones legales para su cobro. Vuelta con la literalidad de la cuenta. ¿Está mal que esté en documentos a cobrar? Y sí, porque el documento a cobrar venció, ese documento a cobrar venció al 20 de diciembre. Y no solo venció, sino que inicié acciones legales. Quiere decir que la naturaleza de ese crédito se ve más complicado para cobrarlo. Es decir, voy a tener que accionar mediante abogados para poder cobrar ese documento a cobrar, ese pagaré. Entonces, está mal que yo lo deje dentro del documento a cobrar. ¿Por qué? Y porque ya tiene que tener una literalidad que permita a el control interno de la empresa saber qué está pasando con ese documento. Si yo lo dejo en documento a cobrar, y sí, el documento a cobrar le va a atender el administrativo o el administrador, va a entender que están todos los documentos todavía sin vencer. Y ese documento no solo está vencido, sino que se iniciaron acciones legales. Se le dio al abogado, al asesor legal, para que inicie acciones judiciales. Por lo tanto, correspondería que yo lo saque de documento a cobrar y lo pongo en documento de gestión judicial, para tenerlo bien identificado. Vamos a ver qué hicimos. Eso hicimos. Lo incorporamos en deudores en gestión judicial o deudores o documentos en gestión judicial por 230 a documentos a cobrar. ¿Por qué la diferencia hice documento de gestión judicial? Porque no es lo mismo que yo tenga un deudor en gestión judicial que sea un cliente que trabajó con cuenta corriente y lo único que tengo es una cuenta corriente mercantil o comercial y no tengo ningún documento, que tener un documento en gestión judicial, porque los documentos son autónomos, los pagarés son autónomos y teóricamente tienen un proceso sumarísimo, es un título ejecutivo. Es decir, si el tipo no me lo pagó, yo no tengo que fundamentar de por qué tengo ese documento,
sino que voy al juez y le digo, ordene que lo pague. Y el juez ejecuta. Y digo supuestamente porque en este país los procesos sumarísimos no son tan sumarísimos. Bueno, ustedes saben algo de la justicia en este país, pero bueno. A veces no tienen la culpa tampoco el sistema judicial, sino que se ve que está saturado y no le dan medios suficientes. A veces se quejan de eso y, perdón con la digresión, vuelvo al práctico. Entonces, para mí hubiese sido mejor poner documentos a cobrar en gestión judicial a documentos a cobrar. Porque, bueno, existir el proceso respecto del cobro de una cuenta corriente común y silvestre, el proceso es más rápido. El cobro de un documento, de un pagaré, que es un documento comercial, como inclusive del protesto de un cheque rechazado por falta de fondos. Ahora sí vamos a la última. Les prometo que es la última, una más y no jodemos más. Sí, señores. Vamos al 10. El video. 10. ¿Qué dice la cuenta 10? Dice, intereses negativos a devengar. ¿Qué dice la aclaratoria 10? Corresponden al préstamo otorgado por el Banco Patagonia. El Banco Patagonia me entregó un préstamo por 1.500 pesos el 1 de enero del X1 a 120 días. Se supone que estaría venciendo el 30 de abril del X1. Y son intereses negativos a devengar. ¿Qué es lo que pasó? Han transcurrido 2 meses. Entonces, esos intereses negativos a devengar deberían devengar los meses que transcurrieron, que son los 2 meses, noviembre y diciembre del X1. Porque va a vencer recién el 30 de abril del X2. Entonces, yo tengo, corresponde al préstamo otorgado por el Banco Patagonia de 1.500, tengo intereses a devengar por 300, por la totalidad, por los 120 días. ¿Qué tengo que hacer? Proporcionar cuántos meses han transcurrido en el ejercicio X1 y devengar eso que ha transcurrido. Vamos al asiento. Ahí está el cálculo. Si 300 pesos son los 120 días, es decir, los 4 meses, dividido por 4 lo multiplico por los 2 meses que corresponden al ejercicio de X1. Por lo tanto, hay 150 pesos que debo devengar al 31 de diciembre del X1. Entonces tengo que registrar la cuenta de resultado negativo, intereses perdidos por préstamo Banco Patagonia, a intereses a devengar por 150. Ahí dice que se simplifica el cálculo tomando como meses de 30 días, cuando en realidad el Banco Central de la República Argentina trabaja con días. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre hay 61 días. Entonces debería trabajarse con eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal, por eso lo van a ver en análisis financiero o matemática financiera. La verdad que no sé cómo se llama. Cálculo financiero, gracias. Eso. Intereses perdidos a préstamo, intereses a devengar. Ya los agobié bastante. Dejamos en la nota número 10. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta respecto de hoy. No sabe, no contesta. Están pensando que van a votar el día domingo. Los aburrí con la flor nacional del ceibo. Los tengo harto con la Y, que no sé por qué hay Y, que los guaraníes no tenían ni idea de la Y, ni de lo griego. ¿Están todos dormidos? ¿Los dormí? ¿Alcancé a dormirlos? ¿No? Ok. Bueno, se entendió todo, profe, dice. Ahí hay una consulta. Gracias, Julián, por estar conmigo. Por favor, gracias. Ahí está. Todo lo demás, se supone que están con... Ahí Julián pregunta, profe, el procedimiento para formular estados contables, ¿en qué RT lo buscamos? ¡Wow! Procedimiento para formular.
yo podría llegar a decirte que no hay un procedimiento para formular. Hay normas respecto de cómo se integran los estados contables en la resolución técnica 8, normas generales, en la resolución técnica 9, normas específicas para entes comerciales, Industriales industriales y de servicio. Gracias, profe. En la 11, respecto a entes sin fines de lucro, el RT11. En la 22, modificada por la 46, respecto a actividades o explotaciones agropecuarias. En la 25, nada. La 25 reforma la 11, pero se incorpora en la 11. En la 24, para entes cooperativos. No te voy a decir en la 26 para todo lo que aplica norma internacional de información financiera, porque te vas a acordar de mi madre. Pero bueno, te lo tengo que decir. Y después, no tengo estados consolidados, es en la 21. Y para de contar. Y lo que te decía, Julián, era, Julián, a todos, que está bueno que ustedes hoy por hoy sepan cuáles son las resoluciones técnicas que acabo de nombrar. Pero está bueno que aprendan, con H, aprendan, absorban los conocimientos que están, porque la nueva norma unificada de contabilidad les va a solucionar la vida, porque no van a tener que ir de una resolución a otra. No se van a tener que acordar más los números de resoluciones técnicas. Claro, va a ser única, la 8 va a estar predominante, la 8 y la 9, y después cuando tengas algo referido a la parte agropecuaria, entes sin fines de lucro, y van a ver un comentario respecto de ello cuando se toque esa actividad. Entonces está mucho mejor. Y encima no va a haber un ítem 5.1.11.17.36 como tenemos nosotros, sino que se van a referenciar, como hacen las normas internacionales de información financiera, a párrafos. Es decir, las normas de emisión, las normas de deposición van a estar referidos en párrafos. Por lo tanto, está bueno que vean qué complicado que somos ahora, porque cuando vean la nueva norma unificada, van a decir lo que dijimos nosotros, qué complicado que son estos changos. Los changos van a ser los que dictan las normas, ¿no? Así que no sé si querés que te repita las normas, pero son esas las normas que vas a ver mientras transitas contabilidad. Igual, yo te recomiendo, Julián, que esperes a que avance el dictado de la materia. Si vos vas ahora a querer leer todas esas resoluciones técnicas, vas a decir, ¿qué es esto? Te vas a hacer un bollo. Así que yo te recomiendo que esperes, ¿sí? Las vayas leyendo a medida que vayamos desarrollando la materia. Y con respecto a lo que pregunta Marco, profe, en los materiales de este trabajo práctico aparece el programa Regisor. ¿Se lo puede utilizar para luego presentarlo realizado? No, no se lo puede. Se lo debe. Vas a deber utilizarlo. Yo lo que te pedí, Marco, lo que pedí al principio, es que tengas paciencia, por lo menos dame tiempo hasta mañana, de que yo corrobore si hay una nueva versión del sistema Regisoft y un nuevo manual de uso para que los baje y los pueda bajar vos. La mención que dice ahí que tiene 10 meses de vigencia, en realidad son 9 los meses de vigencia que tienen, y los 9 meses de vigencia empiezan a operar a partir del momento que vos configuraste y diste alta la empresa. ¿Cuál va a ser la empresa que desde alta? Va a ser el 6. Entonces, yo te digo, espérame, Marcos, hasta mañana. Yo hoy me comprometo a actualizar la base de datos, a comunicarme con el contador Gustavo Regis y a poner la base de datos actualizada si es que la hay. Si no la hay, la vas a encontrar mañana, y si no podés, debes usarla. ¿Una otra consulta? Por el chat no hay. Entonces será hasta el próximo jueves, en donde veremos
terminaremos esto. Los asientos de ajuste van a ir más rápido. Yo voy a leer las distintas aclaratorias y ustedes van a estar viendo lo que yo leo y van a estar viendo el práctico que ya lo van a tener que tener, desgraciadamente, impreso, para ir más rápido. Y luego vamos a calificar, vamos a ubicar los distintos rubros de las distintas cuentas del balance de saldo ajustado. ¿Para qué? Para ir volando, hacer las notas. ¿Para qué? Para luego de haber hecho las notas, empezar a revisar los estados. Y todo eso dentro del marco de ese día, del próximo jueves, en donde no va a haber tantas florcitas y no va a haber más velocidad. Así que será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, profesora Gavín, profesora Cardoso y Virginia. Y nos estamos viendo la semana que viene en el mismo horario, el mismo canal. Nos vemos. Feliz Chau, chau. milagro Chao, para chicos. todos. Gracias igualmente, Gabriela. Feliz milagro Nos para vemos el todos. jueves. Chao. Chao, chao.